Amigos, estamos de regreso a las 8:44 y un acuerdo apunta hacia un Ecuador sustentable. La obligatoriedad con educación ambiental es el objetivo al que apunta el acuerdo mediante el Acuerdo Nacional de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático presentado este viernes 7 de junio en Guayaquil. Para impulsar estas metas, el Ejecutivo trabajará con gobiernos autónomos descentralizados en infraestructura, en agua potable, alcantarillado, sanitario y saneamiento ambiental. En especial énfasis se dará al tratamiento de los desechos sólidos con la implementación y mejoramiento de los rellenos sanitarios e incluso la decisión de eliminar aranceles para la importación de vehículos eléctricos. Estas acciones y planes fueron discutidos y analizados en el encuentro que estuvo liderado por el vicepresidente Otto Sonnel-Holzner. En este evento también participó el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Bright, quien está ahora con nosotros. Norman, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la protección de las Galápagos? ¿Cómo se va a ayudar a mantener este recurso importantísimo que tiene el Ecuador? Bueno, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. La verdad que es que uno tiene que entender que así como las represas en los ríos son una barrera en donde choca todo lo que viene recogiéndose a través de los ríos en estos puntos exactos, lo mismo sucede con las islas en el mar. Y el caso de Galápagos es clarísimo. Un tercio del desecho plástico que está llegando a las islas proviene de la cuenca del río Guayas. Estamos hablando de un 32-33% aproximadamente. Por la corriente de Humboldt que sube desde el sur y conecta al frente de las costas del Ecuador, también arrastra la basura que viene de países como el Perú y de Chile también. Y otro porcentaje también empata algo con lo que viene de Colombia y adicionalmente algo también de Asia. Es interesante decirles, por ejemplo, que lo que China produce en desechos, como el caso del plástico, terminan en Hawái por corrientes marinas. Entonces, la gran mayoría de eso. Entonces, este es un ejemplo de cómo estamos interconectados. Esta semana se celebró el día la semana pasada, el Día de los Océanos, este fin de semana, y también fue el Día Mundial del Ambiente. Y en ambos casos se posicionaron dos hechos fundamentales. En el caso del Día Mundial del Ambiente fue el tema de la contaminación del aire. Ese fue uno de los hechos emblemáticos alrededor de los cuales se reflexionó ese día, y en el Día de los Océanos el tema del impacto de los desechos y específicamente el plástico. Todo eso está llegando allá, por lo tanto una convergencia entre lo que hacemos en el continente a favor de disminuir el impacto de nuestros desechos, ser más responsable en eso, fomentar una cultura de economía circular, de reciclaje en relación al impacto de nuestros desechos, es parte de lo que, y el ecuatoriano y nosotros aquí en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Esmeraldas, tiene que saber que los ríos no son basura, las acequias no son basureros, que los riachuelos no son lugares para depositar sin tratamiento nuestros desechos, y que eso termina afectando al mar y por las corrientes marinas. Obviamente eso llega a lugares tan delicados y complejos y además son el orgullo de nuestro país y del mundo como es Galápagos. ¿Y cuál es el porcentaje de impacto que se ha tenido en los últimos años por este incremento de estos desechos y esta irresponsabilidad que tenemos? Mire, a través de los procesos de limpieza costera que se hacen en Galápagos, que además lo hace la ciudadanía galapagueña a través de organizaciones de convergencia de este esfuerzo como el Frente Insular Reserva Marina, tienes gente que con sus brazos, sus espaldas, pescadores, en general jóvenes, adultos, en los últimos 3 años, en procesos de limpieza costera, en situaciones bien complicadas, estuvieron levantando más de 20 toneladas de basura, de los cuales el 80% solamente son botellas de plástico, tapas de botellas de plástico. Y de ahí todo lo que te puedes imaginar, pasando hasta por sandalias, si es del caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto real de lo que sucede? Lo que sucede ahí es de que el plástico, por el efecto del clima, ¿no?, sobre todo el sol y la sequedad en algunos de los lugares, empieza a destruirse o a fragmentarse en pequeños pedazos, lo que se llama el microplástico. Algunos los vemos y otros no lo vemos. Y cuando tú estás haciendo, por ejemplo, hay lugares en las islas en donde no son sitios de visita, sino son sitios del Parque Nacional, lugares remotos.
Tú entras a ver lo que está sucediendo ahí, coges un cernidero, metes la arena y empiezas a encontrar los pedacitos. Eso es consumido por animales, eso es consumido por los peces, eso es consumido por las aves. Entonces, a la final hemos encontrado, coincidió en Punta Rocafuerte hace un poco más de un mes, que hicimos una limpieza costera con el inventor ecuatoriano Inti Gronenberg, que está impulsando la idea de instalar un prototipo de turbinas de recolección de plástico en la cuenca del Guayas. Hay la idea de trabajar conjuntamente en una alianza público-privada de la empresa de la Universidad Inglesa, el Imperial College, del cual está vinculado directamente INTI, con el Ministerio del Ambiente para instalar este prototipo de recolección. Vimos con él cómo directamente en Punta Rocafuerte, en este sitio, en 1 hora y media de trabajo, 15 costales recogimos de desecho plástico. Y encontramos adicionalmente el cuerpo de un piquero, no sé, de patas azules, que estaba ahí, y encontramos en su esófago una tapa, ¿no es cierto?, de plástico, que había obstruido también su capacidad, imagino, respiratoria y de alimentación. Es solo un ejemplo muy concreto. Por eso es mi mensaje. Desde el continente, yo digo, Galápagos hace su parte. ¿Qué está haciendo el continente también por Galápagos? Y es ahí donde debemos trabajar. El mensaje del Acuerdo Nacional implica, uno, darnos cuenta que los ríos no son basureros. Hay que trabajar por la calidad del agua. El mayor impacto que estamos teniendo en este momento a la calidad de nuestra agua viene desde las ciudades. Los municipios no están tratando las aguas previas a ser vertidas a ríos y acequias. Es un porcentaje mínimo. Ciudades como Cuenca lo ha hecho de mejor manera. Es la ciudad emblema en el país. Es un poco más del 70% de su agua es tratada. Por eso Azuay es tan orgulloso de su recurso agua, y tiene toda la razón de serlo, porque ha hecho realmente un trabajo muy importante. Pero Quito, por ejemplo, tiene una deuda histórica. No llegamos ni al 12% de agua tratada en Quito, y tendría que hacerse una inversión aproximadamente de unos $800 millones, casi como hacer otro metro, para poder tener el tratamiento de esa agua a ese nivel. Hay una alianza clara con el sector industrial, también es importante. De alguna manera las empresas, algunas sí están cumpliendo ciertos estándares de tratamiento del agua antes de vertirla, pero el grave problema viene directamente desde cada una de nuestras casas y el propio tratamiento de nuestros desechos. Entonces ahí hay que trabajar. El tema está en la educación, Norman, y por eso alguien nos pregunta ¿quién es el responsable de procesar residuos de la basura en Galápagos? No hay educación en reciclaje, ¿no?, en Galápagos ni a nivel del continente. Mire, en Galápagos es interesante. Galápagos siempre ha sido un emblema no solamente para el Ecuador y para el mundo. Es de los primeros lugares donde ha habido un sistema de recolección diferenciada. Los desechos que se recogen ahí y aquellos que ya no van al relleno sanitario, lo que se hace es enviarlos de vuelta al continente en los contenedores donde traen la carga, que llegan ya se vacían los contenedores y se los devuelve a aquellos que tienen valor de ser reciclados en el continente. Pero falta mucho por hacer. Nosotros también hemos sido líderes en Galápagos en generar un proceso del año 2015 de prohibición de los plásticos de un solo uso. En este momento ya sorbetes están prohibidos, también fundas camiseta. Estamos ya avanzando hacia los temas de aplicación de la ordenanza en materia de fundas rolón, tarrinas, cubiertos, y todo aquello que puede, el tema de la espuma flex, por ejemplo, todo aquello que puede, que por la sensibilidad de las islas es muy importante limitarlo, controlarlo y evitar que llegue ese producto allá. Entonces nosotros estamos trabajando en eso fuertemente y hemos sido líderes en ese sentido, pero coincido que queda mucho por hacer. Ahí el tema de la educación es clave. ¿Cómo aprendemos nosotros a vivir de manera más responsable? Como dijimos en el lanzamiento del acuerdo, pensemos desde el continente que nuestras decisiones afectan a lugares tan importantes como Galápagos o como la Amazonía. El momento que se abre un sitio como la represa de Lagoyán, por ejemplo, y se abren las compuertas, toda la basura de la Sierra Centro termina efectivamente en la Amazonía. Y eso tiene un impacto clarísimo en la vida de las comunidades de allá, pero en la vida también de la biodiversidad que existe. Así que es un momento crítico. Como bien lo dijo Yolanda Cacabatze, quien es la vocera también desde la sociedad civil en este proceso, como parte de la sociedad civil, no es un tema de un acuerdo por el cambio climático, sino es una crisis climática la que vivimos, y por eso la responsabilidad también en reducir nuestra generación de impacto de combustible fósil es absolutamente importante. Creo que esta medida de ingreso sin aranceles de autos eléctricos es un salto hacia allá.
pero ojalá vayamos fortaleciendo lo que ha hecho Guayaquil, muy importante, buses eléctricos, sistema de transporte masivo que reduzca el uso del carro y además tenga una matriz diferenciada de movilidad, yo creo energética. Así, ahí vamos caminando en ese sentido. Yolanda Cacabatze dijo que el mundo vive una crisis climática. Tenemos que romper con este esquema de ir ampliando la frontera agrícola, dejando atrás tierras degradadas y talando bosques para moverlos más adelante. El desarrollo sostenible también es ética, principios morales de solidaridad con el país y el resto de individuos del planeta. Así es. Se busca financiar un fondo verde. Bueno, hay varias inversiones que ya el Estado está empezando a hacer. El proyecto, por ejemplo, de Agua para Todos, el programa de Agua para Todos que lo lidera Senagua, está enfocado fuertemente en brindar potabilidad y saneamiento a los municipios. Esa es una inversión de apalancamiento que hace el gobierno nacional, coordinado con los municipios, o sea, con los GATS municipales. Creo que hay que seguir fortaleciendo eso, el gobierno está decidido a hacerlo, ese es uno de los temas claves. Bien lo dijo el vicepresidente, va a haber inversión en agua y saneamiento, entonces esto es muy importante y es ahí donde debemos construir el acuerdo. Para nosotros, aliados de este acuerdo son fundamentales los gobiernos autónomos centralizados, donde ellos puedan incluir en sus propios planes y en la inversión de sus recursos un cronograma claro de hasta dónde pueden avanzar en el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, y en mejorar la potabilidad del agua que tiene y la protección de fuentes de agua. El sector productor, el sector empresarial, cerca de, me parece que unos 27,000 concesiones de uso de agua están dentro de aguas agrícolas, mejor dicho, dentro de áreas agrícolas. ¿Qué implica eso? Contaminación por pesticidas, contaminación por desechos de animales y otras cosas más. Entonces, cada municipio que quiere potabilizar su agua y sus fuentes de agua están en esos sectores, cada año invierte mucho más recursos en químicos para tratar el agua para volverla potable para el uso de sus respectivas ciudades, tanto en la área urbana y la rural. Creo yo que es una de las que más impacto tienen. Entonces es un círculo que además de esa agua está vinculado al tema del riego. El riego, obviamente, eso termina en los alimentos que consumimos y así sucesivamente. Entonces esto es lo que queremos nosotros señalar. Ahí tiene que haber un esfuerzo, sector privado, gobierno nacional, GATS municipales en general y GATS provinciales obviamente, para encontrar unas metas claras de cumplimiento hasta el 2030 en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS a nivel nacional. Ahí están algunos de los retos que nosotros enfrentamos en este momento y por eso estamos liderando este acuerdo nacional por ahora digámoslo, contra la crisis climática y por la sostenibilidad. Ahora, Norman, ¿algún tema en concreto? El vicepresidente pues ha lanzado estos acuerdos, ha dado 45 días para que se den las primeras metas, los primeros acuerdos. ¿Alguna meta que se hayan fijado a corto plazo? Bueno, uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con el tema con el sector privado, establecer un acuerdo de inversión paulatina hacia fortalecer la economía circular en las cadenas productivas de algunas empresas. En el tema de plástico es fundamental, una nueva economía del plástico es muy importante, ir cada vez reduciendo el tema del plástico de un solo uso. Eso es fundamental, y establecer otros usos mucho más responsables con el ambiente en el tema del plástico, eso es clave. Otro tema importante es cómo enfrentar la inversión en la protección del tema del agua. Eso es otro acuerdo absolutamente factible. Creo que está construyéndose ya un acuerdo muy interesante en relación al no desperdicio de comida. Este es otro de los temas importantes. Los niveles de desperdicio de comida es grande. Nosotros no lo pensamos y no lo vemos. Pensamos que es un tema solamente que sucede en los Estados Unidos y todo lo demás. Cuando vemos en Ecuador nuestras prácticas propias de consumo, reflejan efectivamente que no estamos siendo lo responsable que quizás antes éramos y que hemos dejado de hacerlo por el impacto de una cultura consumista y de desecho que se ha trasladado a varias instancias del mundo y obviamente al Ecuador en su conjunto. Así que hay, creo que, 3 cosas fuertes. Otro tema importante tiene que ver con la inversión en temas de energía renovable. Ya la posibilidad cierta de la eliminación de los aranceles ya refleja un acuerdo en sí mismo. Y el día de mañana, en el Parque Metropolitano, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente y el Gobierno Nacional, y también con el apoyo de Naciones Unidas, se van a presentar las contribuciones nacionalmente determinadas, los NDCs, que es un proceso de construcción de un acuerdo que ya viene desde hace 2 años atrás.
Eso es lo que el Ecuador se compromete a cumplir, con mediciones y estándares concretos, construidos con academia, sector productivo, gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados, a fin de cumplir los lineamientos del Acuerdo de París contra el cambio climático, en medidas de adaptación y también de mitigación. Esto es un esfuerzo muy importante, porque eso tiene metas muy claras en materia energética, en protección de cuencas hidrográficas, en procesos de reforestación para protección de cuencas hidrográficas y para eliminar el impacto de cambio climático, que básicamente tiene que ver con la generación de CO2 y metano en cantidades inmanejables, que es lo que el mundo en este momento está sufriendo. Norman, para terminar, dos temas. Primero, que son amenazas, además, otro tipo de amenazas que tiene Galápagos. El accidente que tuvo esta embarcación turística que se hundió con 200 galones de diésel. Sí. ¿Cuál fue el impacto de este? Y otra amenaza, recién hablábamos de la flota china que estaba amenazando las inmediaciones de las Galápagos. Es decir, cosas que también tiene que enfrentar el país para proteger la integridad de las islas. A ver, en el tema del accidente de la embarcación Majestic, hay unos protocolos que están señalados para afrontar este tipo de emergencias. Estos protocolos los lidera la Autoridad Ambiental Nacional, el MAE, a través de su representante en las islas, que es el Parque Nacional Galápagos. Hubo una intervención absolutamente efectiva. Se lograron recuperar 500 galones de diésel que fueron puestos a disposición en una barcaza para el transporte de combustible que se llama Orca, que trabaja allá en Galápagos. Y esto permitió disminuir el impacto de lo que hubiera significado. Esto fue al frente de las costas de la isla Santiago, sí, una de las zonas más bonitas del archipiélago, y se logró enfrentar esta emergencia. Así que esto es importante. Vale la pena decir que toda embarcación que trabaja en las Islas Galápagos tiene que tener un sistema de póliza de seguro. P&I se llama, y este sistema tiene que abarcar también los daños y las remediaciones necesarias por cuenta efectivamente de las obligaciones de los armadores, es decir, armadores del dueño del barco y los operadores. Ellos tienen que invertir en una póliza características para cubrir. Es lo que el Ecuador aprendió luego de los problemas del Jessica y otros más en el pasado. No, a veces el Ecuador aprende de los errores y de los desastres, pero sí toma medidas que nos hemos dado pasos hacia adelante en ser mucho más responsables en la operación. Así que eso por un lado. Respecto al tema de flotas extranjeras de la magnitud de como la China, que están siempre periódicamente bordeando la zona económica exclusiva fuera de la Reserva Marina, el monitoreo por parte de la Armada Nacional y el Parque Nacional Galápagos es constante y sigue ahí. Pero yo creo que es necesario, como lo discutimos en la visita que tuvimos con el vicepresidente en Galápagos hace poco más de un mes, ver las posibilidades de ir generando una posición, primero nacional, en el marco de las atribuciones que tenemos como país soberano y de nuestros compromisos internacionales, en quizás reflexionar sobre la necesidad de ir hacia un proceso de ampliación de la Reserva Marina y de trabajar regionalmente con países como Colombia, Panamá, Costa Rica, y ojalá hacia el lado del Perú y Chile, en proteger el corredor del Pacífico Oriental. Estamos pensando en la parte de Costa Rica y Panamá y Colombia, lo que se llama este triángulo y corredor hasta la isla de Cocos, donde es una de las zonas de mayor circulación de especies migratorias, desde tortugas hasta tiburones y otras más, pasando también obviamente por el atún, que se mueve constantemente para en sus procesos migratorios propios de reproducción y de vida histórico que ellos han tenido. Nuestras tortugas, solamente por señalar algo, las marinas, van a reproducirse en Cocos y regresan a poner huevos directamente en Galápagos, en los mismos lugares todo el tiempo. O sea, eso está dentro de su propia genética y memoria propia de estos animales. La importancia de la protección de ese corredor es absolutamente estratégico y creo que eso sería una postura muy interesante del Ecuador, con miras de proteger nuestra riqueza también de proteína del mar, como son los peces y la seguridad alimentaria que eso implica para nuestra propia población y para el mundo. Este es otro tema importante. Zonas como Galápagos de protección marina y como otras más que existen en el mundo cumplen una función absolutamente importante para la alimentación del planeta. La posibilidad de tener zonas en las cuales los peces puedan reproducirse, asegurarse de que no van a ser
pescados por prácticas de arrastre masivo y de captura indiscriminada, le permite al mundo todavía apostar por tener recursos ictiológicos aún para su propia alimentación de su población. Así que el mundo en su conjunto debería estar preocupado por cada vez permitir que haya estas, como se dice en inglés, las zonas no take, los lugares de donde no pesca, porque eso protege y da seguridad para la vida en el planeta en su conjunto. Bien, gracias Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos. El gobierno de todos.